Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACYPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que es los límites razonables de la prisión preventiva. Para hablar de este tema nos acompaña el maestro Juan Moreno Sánchez, quien es miembro de la Asociación Mexicana de Derecho Penal y Criminología. Bienvenido, maestro. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. De igual forma nos acompaña el doctor Julio Hernández Pliego, quien es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Luz María. Quisiera comenzar con usted, doctor. Quisiera que nos empezara a contar cuál es la finalidad de la prisión preventiva y cuáles son las razones que lo justifican. Mira, en relación con la prisión preventiva, creo que sería bueno empezar a decir que la prisión preventiva es una privación de la libertad que sufre un individuo durante su procesamiento, con el propósito de que no vaya de alguna manera a evitar que el proceso cumpla sus finalidades. Es decir, se priva de la vida a alguien que se va a someter a juicio para que no se sustraiga a él, supuesto que en México pues están prohibidos los juicios en ausencia. Si un individuo está sustraído a la acción de la justicia, bueno, pues no hay juicio, simplemente, ¿no? En algunos otros países... ¿En otros países sí se da? Se da esta posibilidad. En Colombia es uno de los países en donde la idea es decirle al inculpado, hay una serie de derechos que te concede la Constitución y la ley en juicio. La condición es que te pongas a disposición del juez para que tengas acceso a esos derechos. Si no vienes, ahí estarán tus derechos, el juicio sigue adelante hasta que concluya con un veredicto de inocente o culpable. Aquí en México no hay eso. De manera pues que la prisión preventiva, esta privación de la libertad, tiene ese propósito de mantener los fines del proceso teniendo en detención al inculpado. Hay muchos que justifican esta privación de la libertad. Yo no sé si una conseja popular o en algún lado leí que la justicia que no empieza por la detención jamás alcanza al ladrón. O sea, si no lo detienes para hacer justicia, entonces el ladrón se escapa y hay impunidad. Esto es lo que quiere significarse con eso. Pero la verdad es que los problemas empiezan temprano, porque dices, bueno, pues está bien que la justicia detenga al ladrón, nada más que para detener al ladrón antes hay que probarle que es el ladrón. Claro, y también iría un poco en contra de la presunción de inocencia, ¿no? Por supuesto, uno de los primeros principios que atropella la prisión preventiva es de la presunción de inocencia. Presunción de inocencia que se traduce en que el inculpado entre al juicio no como culpable, ni siquiera como sospechoso, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, de la comisión de un delito, sino como inocente, que entre al juicio como inocente. Entonces, ¿cómo va a ser posible que un individuo lo consideres inocente hasta que haya una sentencia que lo condene, que diga lo contrario? Y sin embargo, lo vas a meter en prisión antes de decirle que es culpable o es inocente. Buena parte de la doctrina dice, pues está bien que se le prive de la libertad y te dan una serie de justificantes, de razones, ¿no? Que a lo mejor son sin razones. Por ejemplo, te dicen que hay que meterlo preso al imputado porque es un peligro para los testigos. Incluso la Constitución autoriza la prisión preventiva en prevención de riesgos para los testigos, para el ofendido por el delito o para la víctima. También se justifica o trata de justificarse diciendo que el inculpado ya detenido pues no comete más delitos, lo cual resulta pues poco creíble, supuesto que gran número de delitos, nosotros vemos las extorsiones, nacen de ahí, desde la prisión en donde tienen al inculpado privado de la libertad. También se dice que la prisión preventiva se justifica porque es un poco un bálsamo social
que la sociedad vemos con gusto que una persona a la que se le impute un delito esté ya desde temprana hora en la prisión. Otra serie de cosas con las que trata de justificarse la prisión preventiva. Para mí que la prisión preventiva, teóricamente, debe desaparecer. No obstante, yo acepto que en último análisis, digamos como un mal necesario, se acepte la prisión preventiva, pero solo en casos excepcionales, ¿no? En casos excepcionales. Por ejemplo, yo no estaría conforme en que un capo del narcotráfico que ha estado sustraído, que ya se fue de una prisión, por ejemplo, ya ha estado sustraído, pues ese lo detengas y como en la puerta giratoria salga al día siguiente, ¿no? Hay casos excepcionales en los que es conveniente que el imputado esté en prisión preventiva, pero solo como una excepción, ¿no? Entonces, ¿usted consideraría que en la generalidad no debería de utilizarse? Sí. Sin embargo, ¿la prisión preventiva está legislada? Está legislada. ¿En dónde? La Constitución Política del país dice, por ejemplo, en el artículo 18, que solo por delitos que ameriten pena privativa de libertad se justificará la prisión preventiva. Y en el artículo 19 establece los casos de procedencia de la prisión preventiva, tanto a solicitud del Ministerio Público como oficiosamente. Entonces, desde la norma constitucional, la prisión preventiva tiene un nicho que le permite existir, ¿no? Bueno, yo quisiera preguntarle al maestro Moreno si, ya que estamos hablando de, bueno, estas justificaciones, si esta figura es respetuosa de los derechos humanos. Por ejemplo, yo quisiera hablar de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011. Está establecido el principio pro persona, que es que se tendrá el beneficio, bueno, la solución que más beneficia a la persona. ¿Esta figura no iría en contra? ¿Es respetuosa de los derechos humanos? Bueno, esta medida cautelar, por excelencia de carácter personal más drástica, debe ser la última ratio. Quizás valdría la pena contextualizar un poco la situación histórica de la prisión preventiva, que surge en la Edad Media, y bueno, pues ha tenido un largo desarrollo histórico a llegar a nuestras épocas de formación de los derechos humanos, los cuales tienen como parámetros en la actualidad dos instrumentos muy importantes, como sabemos, de los sistemas tanto universal como americano. Por parte del sistema universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 9 la contempla, y por parte del sistema americano, el artículo 7 de la Convención Interamericana también establece, bueno, pues la situación de la prisión preventiva. Por tanto, bueno, pues se va adecuando al esquema de investigaciones del ámbito de nuestra materia penal que se ha desarrollado respetuoso de los derechos humanos. Para el caso de nuestro país, con la reforma de 2011 en esta materia de derechos humanos, pues la prisión preventiva encuentra choques, como lo ha dicho el doctor Hernández Pliego, con el tema de la presunción de inocencia, porque precisamente pues se ha cuestionado el alcance de la reforma en señalar que por una parte pues la propia Constitución tiene un doble discurso, donde por una parte, bueno, pues si bien sabemos, se ha enfocado mucho al tema de los juicios orales, de la cuestión del garantismo en materia penal, todavía prevalece muchas situaciones que hacen cuestionar el alcance del sistema de corte acusatorio, y particularmente, bueno, pues ya visto desde la reforma en materia de derechos humanos, encuentra este choque directamente con la presunción de inocencia. Entonces, la prisión preventiva se encuentra establecida en tratados internacionales. Es algo que me sorprende, siendo que, pues, como nos comentaba el doctor Hernández Pliego, no tiene justificaciones tan fuertes, ¿no? Yo quisiera saber si usted nos podría contar cuál es la postura, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, bueno, pues precisamente en el ámbito de estudio de la Corte Interamericana de los años 70 hasta la fecha, se han dado varios asuntos, varios casos de análisis por parte de este tribunal regional, en los cuales se ha establecido pues cuáles son esos parámetros para el uso de la prisión preventiva. Uno de ellos tiene que ver precisamente con la situación de que debe ser la última ratio. En el catálogo de medidas cautelares de carácter personal, sobre todo, bueno, pues esta debe ser la última medida
a la que debe echar uso el juzgador. Otro sentido que da la Corte Interamericana es el hecho de los principios que la rigen, como son la legalidad, debe estar establecida en el marco constitucional, desde luego legal, la proporcionalidad debe de ir adecuada sobre todo al tema de la gravedad, la excepcionalidad, que debe usarse en situaciones y casos muy extremos, y finalmente para tener una temporalidad. El uso de la prisión preventiva es accesorio, y por tanto, bueno, pues la Corte ha dado estos parámetros, ha reforzado el ámbito que ya se ha desarrollado en temas de la doctrina. Por ejemplo, Chiovenda, Calamandré ya han hablado de medidas cautelares, obviamente un poco del alcance que tiene la prisión preventiva, y en el sentido de lo que se ha trabajado hoy día en los informes, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la situación actual y el panorama que tenemos de la prisión preventiva, se establece que en nuestro país tenemos 419 centros penitenciarios, de los cuales hay una población aproximada, según este informe que se rinde a diciembre del año próximo pasado, de 2013, con 242,000 internos, de los cuales el 40% de esa población pues son presos sin condena. Estamos hablando más o menos de 100,000 personas que están en prisión preventiva. En un rato haré hincapié en estas cifras que nos está dando, que me parecen pues muy importantes, increíbles, ¿no? Pero antes quisiera que el doctor Hernández Pliego nos contara, ¿podría confundirse la prisión preventiva con el arraigo? Porque también el arraigo es un tipo de privación de la libertad en casos excepcionales. ¿Cuál sería la diferencia? Tienen muchos puntos de toque el arraigo y la prisión preventiva. Por ejemplo, ambos se traducen pues en una privación de la libertad. También los dos figuran como una medida provisional, como una medida cautelar, es decir, como un medio para evitar riesgos. Y tanto la prisión preventiva como el arraigo son instituciones que regula nuestra propia Carta Fundamental. Sin embargo, también presentan diferencias, algunas de ellas meramente teóricas, porque si yo voy con un cliente mío, por ejemplo, y le digo, oye, te traigo dos noticias, una buena y la otra no tanto. La buena es que no estás en prisión preventiva, sino en arraigo. Y la mala es que estás preso como si estuvieras en prisión preventiva. Creo que a veces las diferencias que se establecen son de mero matiz, pero teóricamente, por supuesto, el arraigo se decreta solo en la investigación, en la averiguación preliminar, en la averiguación previa. Esta sería una distinción porque la prisión preventiva más bien rige la situación personal del preso en el juicio, en el proceso penal. Y es distinta la duración del arraigo de la que tiene asignada la prisión preventiva. También la prisión preventiva, es decir, ¿por qué es distinta la duración? Porque el arraigo constitucionalmente se otorga por 40 días, prorrogables por otros 40, dice la Constitución, si subsistieran las mismas razones que adujo el Ministerio Público, que es el que solicita el arraigo, para que se decretara. Si privan las mismas condiciones, si el Ministerio Público solicita una prórroga del arraigo, se puede prorrogar hasta por otros 40 días. La prisión preventiva tiene otra duración. La Constitución dice que no podrá dilatar en prisión preventiva a un individuo más allá del monto de la pena que corresponda al delito por el que se le está siguiendo juicio, y que en ningún caso puede exceder de 2 años, a menos de que se esté alargando la prisión preventiva porque se esté ejercitando el derecho de defensa. Ya puestos un poco en la balanza la prisión preventiva y el derecho de defensa, más bien los límites de la prisión preventiva y el derecho de defensa, tiene prioridad el derecho de defensa, de manera que un poco pospone o difiere o aplaza la prisión preventiva para darle mayor énfasis a la defensa del acusado, ¿no?
Doctor, me voy a quedar con esta idea. Todavía quisiera preguntarle de las diferencias, por ejemplo, en el internamiento, ¿no? Pero tenemos que hacer una pausa y volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, nuestros números telefónicos que aparecerán en sus pantallas, nuestro Twitter que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de los límites razonables para la prisión preventiva. Doctor Hernández Pliego, estábamos hablando antes de irnos al corte de la diferencia entre el arraigo y la prisión preventiva. Y usted ya nos comentaba acerca de la duración y de los plazos de cada una de las figuras. Pero bueno, también dentro de las diferencias me vino a la mente que también el modo de internamiento puede ser una de ellas. ¿Nos podría contar un poquito más acerca de esto? Sí, normalmente para el arraigo existen centros especiales de arraigo, de internamiento de las personas sujetas a arraigo. En la prisión preventiva se establece por la Constitución que será distinto el lugar en donde se encuentren los privados de la libertad por prisión preventiva que los sentenciados, los condenados. De manera pues que en la prisión preventiva se utilizan cárceles para procesados, teóricamente. Eso le iba a decir, ¿eso en realidad sucede? Sí. Desgraciadamente no solo no sucede, Luz María, sino que cuestiones más elementales que esta, por ejemplo, en muchas cárceles, ni siquiera se cumple el mandato constitucional de tener separados a los hombres de las mujeres, que resulta todavía más reprobable, ¿no? Bueno, pues aquí mismo en los 3 reclusorios preventivos, como lo decía el maestro Juan Moreno, la mitad de la población carcelaria son internos que están sujetos a prisión preventiva y la otra mitad son condenados, es decir, ya hay una sentencia que dice que son culpables. No existe ningún centro de reclusión, podríamos llamarlo así, que sea solo para procesados, ¿o sí existe? No, es decir, de hecho, los 3 reclusorios preventivos, por ejemplo, en el Distrito Federal, que se encuentran en los 3 distintos puntos cardinales, originalmente pues son reclusorios preventivos, nada más que por necesidades propias de la justicia, pues se volvieron también centros de internamiento de condenados, ¿no? Lo cual pues contradice el texto de la Constitución, que igualmente te marca estar en prisión preventiva que en prisión cumpliendo una condena, aunque también hay sus diferencias entre la prisión preventiva y la pena de prisión. Esta última siempre deriva de una sentencia condenatoria. La otra, lo decía el maestro Moreno, es solo una medida precautoria, una medida provisional. Pero fíjate, por ejemplo, un cliente mío, hace años, un ingeniero, le dije, alguna vez después de que salió de prisión preventiva y lo absolvieron de la acusación, fuimos a comer y le dije, oye, ¿en qué cambió para ti la vida el hecho de haber estado estos 7 meses en la prisión preventiva? Y me dijo, lo cambió en mucho. Desde cosas nimias, sin importancia, por ejemplo, a los 2 días de que salí, regresé a la casa, pues, mi mujer me dijo, toma tus llaves, y me dio el llavero, el paquete de llaves. Yo no sabía qué llave abría qué puerta o qué mueble. Desde ahí hasta subiendo de nivel, el sábado siguiente, mis 2 hijas salieron a eso de las 8 de la noche, muy arregladas y muy perfumadas, y me dieron un beso y me dijeron, papi, nos vamos a la fiesta, al baile. En otras ocasiones me hubieran preguntado, papi, ¿nos dejas ir al...? Sí, claro. O sea, ¿cómo te cambia la vida desde estas cosas sin chiste, no?
¿verdad? Hasta transformaciones fuertes en la personalidad de un individuo, ¿no? El haber estado detenido casi marca una línea en tu vida de antes de la prisión y después de la prisión. Por eso, estas diferencias que te digo, pues son teóricas, ¿no? Sí, claro. Teóricas. Yo quisiera que habláramos un poquito del proceso. ¿En qué parte del proceso? Le quisiera preguntar al maestro Juan Moreno que nos comentara en qué parte del proceso es solicitada la prisión preventiva, quién la solicita, quién establece cuánto va a durar. O sea, es como irnos contando un poco cómo va funcionando el proceso. Claro. Sí. Y bueno, obligatoriamente ahora con la reforma, y cuál es la función del juez de control que aparece en esta etapa, ¿no? ¿Nos podría ir llevando de la mano, por favor? Muy bien, bueno, pues la prisión preventiva, esta figura, se traslapa ahora al modelo acusatorio, es un resabio inquisitorial que todavía encontramos en este modelo de corte acusatorio, que como ya comentamos, bueno, pues choca con la presunción de inocencia. Y desde luego, bueno, pues tiene un fundamento y una estructura en el ámbito de la investigación de los delitos. De acuerdo al texto constitucional, como ya se ha planteado, pues se establece con todas sus letras que lo puede solicitar el Ministerio Público, también es un derecho que asiste a las víctimas, y en este caso, bueno, pues con la transición al modelo acusatorio, se va a determinar por parte de la autoridad jurisdiccional, que es el juez de control que comenta usted, a través, bueno, pues de los principios que establece la propia Constitución, los fines de la prisión preventiva, y usándola como la última medida, porque ahora en el marco de la sanción del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece un catálogo de medidas cautelares más amplio. En nuestro país, históricamente, bueno, pues se han tenido medidas cautelares como la prisión preventiva, como la situación de la garantía económica, las básicas que reconocen casi todos los códigos previos a la reforma de 2008, los que se han trabajado, y ahora, bueno, pues en el marco de implementación de la reforma y con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 155, si no mal lo recuerdo, establece, bueno, pues una serie de medidas teniendo a la prisión preventiva como la última, como la más extrema. En ese sentido, pues el juzgador tiene que ponderar, con base en los principios que ya comentamos, la proporcionalidad, sobre todo el ámbito de qué tan importante es para garantizar los fines del proceso que la persona no se sustraiga de la acción de la justicia, y sobre todo para el ámbito de la investigación que se va a desarrollar pues por parte del Ministerio Público. La naturaleza jurídica, aquí vale la pena un poco comentar este tema de esta prisión preventiva, pues tiene que ver con precisamente las deficiencias que históricamente se han dado en las funciones de las fiscalías de nuestro Ministerio Público para poder desarrollar la investigación, porque dice que, bueno, pues la persona que está libre, como se planteaba al principio, pues pudiera hacer ciertos subterfugios en aras de evitar el desarrollo del proceso. Y entonces que estando interno, bueno, pues tendría menos opciones de poder realizar esas estrategias que alteren la función del juicio. Y en ese contexto, bueno, pues hoy día, con las reformas y en el marco en respeto a los derechos humanos, bueno, pues se contrapone el tema de cómo usar esta prisión de forma racional. De ahí, bueno, pues oportuno establecer cuál será el límite para, sobre todo, la solicitud. Y el juzgador, si bien la Constitución establece, como se ha dicho, en el artículo 19, segundo párrafo, todo el catálogo oficioso en qué casos el juzgador debe de decretar esta medida cautelar. Y entonces, bueno, pues se encuentra uno con el tema ahora de los delitos de alto impacto social, se encuentra uno con temáticas muy sensibles hacia la sociedad, como son el secuestro, la trata de personas, desde luego, pues estas cometidas en la modalidad de la delincuencia organizada. Y en la transición del paradigma, bueno, pues se dice, ¿no?, que por el ámbito de la peligrosidad de esa naturaleza jurídica que comentamos asociada a la investigación, pues una persona que está segregada de la sociedad, que es la finalidad de esta institución, pues no pudiera seguir cometiendo estos delitos, y eso daría pues una mayor tranquilidad, ¿no?, tanto a víctimas como a la sociedad en lo general. Lo cual pues resulta una cuestión teórica discutible, porque sabemos que en la práctica pues las personas siguen operando, estén o no detenidas. Ya nos hablaba de que existe un catálogo que utiliza el órgano jurisdiccional para ver si se le va a dar la prisión preventiva o no a un indiciado, pero
¿Este catálogo también lo dominan los ministerios públicos? Porque pues sería, por ejemplo, yo creo que podríamos acortar el proceso si el Ministerio Público ya sabe que desde un momento, o sea, desde el inicio, que sí se puede o que no se puede. ¿Qué tipo de capacitación tienen que tener los ministerios públicos para poder hacer pues más efectivo el trabajo en torno a este tema? Claro, pues es uno de los temas torales en los planes y programas de capacitación que ha impulsado la Secretaría Técnica, que se encarga del marco del sistema acusatorio, y que desde luego se han desarrollado en las Procuradurías, por ejemplo, la General de la República a través del INACIPE, o la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a través de su Instituto de Formación Profesional. Son temas torales porque, bueno, pues precisamente el Ministerio Público tiene la conciencia, la convicción, la deformación de la prisión preventiva, pues en el esquema que se ha venido trabajando. Pero ahora en la transición al modelo acusatorio y con la ampliación del catálogo, bueno, pues eso tiene que revisarse en el marco de todas las hipótesis y los supuestos que plantea la legislación. Muchos estados ya lo han trabajado de una manera pues parcial en el sentido de la legislación, lo que se ha llegado a establecer en los códigos, pero ya con el Código Nacional, bueno, pues es muy claro cómo vamos a ir de lo más elemental y básico, medidas cautelares, por ejemplo, como la prohibición de acercarme a un lugar o a persona determinada, la situación de no poder salir de cierto perímetro, en fin, hay cuestiones que pueden ir acortando, si bien es cierto, el tránsito de la libertad, pero no con lo drástico que implica la prisión preventiva. Y entonces aquí la capacitación y la sensibilización al cambio, pues es un cambio de paradigma, un cambio de uso de estas investigaciones y sobre todo, bueno, pues con las recomendaciones que se han emitido en el marco de nuestro sistema americano de derechos humanos, donde se ha dicho que, bueno, pues es un abuso y las cifras que se comentaban hace un momento demuestran cómo la prisión preventiva, bueno, pues lejos de ser en el sistema actual, el sistema mixto, una excepción, pues es una regla. Para el caso del modelo acusatorio, aquí sí deberá ser una verdadera excepción su utilización. Por ejemplo, en este caso que se ha abusado del uso de la prisión preventiva, ¿el indiciado podría apelar, ampararse para no tener prisión preventiva? Bueno, desde luego el imputado en estos casos, con el tema que tenemos en el marco del sistema acusatorio, pues puede ejercer los recursos para establecer el alcance de los límites de esa prisión preventiva, y en este caso puede aducir pues desde luego los criterios tanto doctrinales como de la Corte Interamericana en el alcance de este principio pro persona, porque tiene que solicitar que, bueno, pues las normas favorezcan, esas normas de interpretación a la dignidad de él. Y en este caso, bueno, pues evidentemente los parámetros que ha trazado la Constitución desde 1917, el Acta de Reformas de la Constitución del 57, pues ha ido estableciendo el alcance de la prisión preventiva con la libertad bajo caución. Al principio decía el doctor Hernández Pliego, bueno, pues un plazo que no podía exceder la pena máxima del delito, lo cual, bueno, pues podíamos ir a 20 años, por ejemplo, en un caso de un delito de homicidio, por pensar una situación en concreto. La Constitución posteriormente, bueno, pues fue planteando la situación del cambio con el tema de la peligrosidad, aunado a ello, bueno, pues la defensa a víctimas de ofendidos, y hasta llegar a los parámetros hoy día de que no se debe abusar de ella más allá de 2 años. El Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en un texto más favorable, consagra solamente 1 año como máximo de la prisión preventiva. Entonces, esta es la duración establecida para la prisión preventiva. Así se ha llevado a cabo durante... Bueno, se está haciendo con la reforma, ¿no? Este es un nuevo... No, ya estaba antes de la reforma, contemplado los plazos constitucionales, ya. Yo quisiera preguntarle, bueno, ya sabemos que en las prisiones están mezclados los procesados y los sentenciados. Doctor Hernández Pliego, sabemos que se ha abusado de la figura, o se abusó de la figura de la prisión preventiva. Yo tuve oportunidad de estar en algún reclusorio en una visita y... Qué bueno que aclaras. Sí, no, bueno, en una visita institucional. Y bueno, ahí podíamos ver la gran cantidad de procesados que había. En la oportunidad que tuvimos de estar ahí, estaban vestidos de colores distintos. Y yo quisiera que nos comentara ahora que se va a limitar la prisión preventiva, que se busca que sea la última ratio.
¿qué va a pasar con las personas que ahorita se encuentran en proceso? ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿qué va a pasar con las personas que llevan años y años en proceso dentro de los reclusorios? ¿Cuál es la respuesta y cuál es la esperanza para estas personas? Pues ese es uno de los problemas que, como consecuencia del abuso de la prisión preventiva, han sobrevenido. El hecho de la sobrepoblación de las cárceles de la República Mexicana. Todas las cárceles de la República Mexicana están sobresaturadas. A mí me causó verdaderamente sorpresa una prisión preventiva ¿qué pueblo aquí del estado de Guanajuato? Un pueblo muy bonito del estado de Guanajuato, deme el nombre. No sabe. Donde hay muchos americanos. ¿Cómo se llama? A ver, me causó mucha sorpresa el hecho de que esta prisión está construida para albergar 1000 internos y tenía 950. Dije, caray, pues esto es un caso verdaderamente excepcional en la República Mexicana. Y yo me asomé, por ejemplo, al refectorio, a la cocina del reclusorio, y palabra de honor que se antojaba sentarse a comer la comida que iban a darle a los internos. La realidad es que esto pues es quimérico, es utópico en la República Mexicana, porque todas están con una gran sobrepoblación como consecuencia de esto, de la criminalización de las conductas. Por un lado, se abusa de la prisión preventiva. Por otro lado, se establece un aumento en el monto de las penas de prisión para hacer inviable la prisión preventiva. Actualmente se siguen 2 sistemas para determinar la procedencia de la prisión preventiva. Uno, que es el que sigue el Código Federal, en el sentido de enumerar los delitos que no permiten la libertad bajo caución. Esta enumeración es interminable. Y en el Distrito Federal se sigue el sistema cuantitativo, es decir, aquellos delitos que tengan señalada en la ley una pena de prisión, una pena privativa de libertad, que no rebase los 5 años en su media aritmética, tienen derecho a libertad provisional, es decir, pueden eludir la prisión preventiva, de acuerdo con el monto de la pena. Puede salir en libertad si el delito tiene una pena que no rebase 5 años de prisión. Nada más que aquí también se traza una línea divisoria entre los que tienen para pagar la caución y los que no lo tienen, porque hay una gran población carcelaria que está detenida más que por el delito que cometió, por el delito de ser pobres, de no tener dinero para pagar la caución. Aunque hay algunas instituciones generosas que un poco de manera altruista dan algún dinero para que se paguen las cauciones hasta cierto límite económico, lo cierto es que el grueso de los internos que tienen derecho a libertad provisional, es decir, que podrían eludir la prisión preventiva, no lo hacen porque hay una justicia para pobres, desgraciadamente, y tan la hay, que aproximadamente el 80% de los internos en las cárceles preventivas tienen designado al defensor público, al defensor de oficio, lo que revela que no tienen para pagar un abogado defensor particular, ¿no?, que cubran ellos sus emolumentos. Entonces, para este segmento de la población al que debemos voltear los abogados, para este segmento de la población, no existen otras medidas cautelares que la prisión preventiva, a pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece 14 medidas cautelares distintas de la prisión preventiva, ¿no? De hecho, yo quisiera vamos a hacer una pausa, pero quisiera volver con este tema, como cuáles podrían ser las alternativas a la prisión preventiva y si se están utilizando. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Sí, ya.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de los límites razonables de la prisión preventiva. Doctor Hernández Pliego, antes de irnos al corte estábamos hablando de qué opciones o alternativas hay a la prisión preventiva. Yo quisiera que nos platicara de ellas. Decía que hay cerca de 14 medidas cautelares y a mí me viene a la mente pues de lo más nuevo, ¿no? Como el brazalete electrónico. ¿Por qué no utilizar el brazalete electrónico en vez de la prisión preventiva? Es una buena medida cautelar que podría sustituir a la prisión preventiva, pues como dice el maestro Moreno, que es la más cruel de las medidas cautelares, ¿no? El brazalete electrónico tiene un costo elevado. Ya se había establecido originalmente, empezando me parece que con 100 brazaletes en el estado de Chihuahua, que es vanguardista en la utilización de esta medida provisional, de esta medida cautelar, pero que, bueno, pues dado el monto del precio que implica, pues se ha abandonado, ¿no? Se ha abandonado. Estas medidas cautelares distintas de la prisión preventiva, estas medidas cautelares tienen su jerarquización. Digamos, la medida cautelar por la que con más frecuencia puede sustituirse la prisión preventiva es la que tiene que ver con una garantía económica, en donde, como dice el doctor García Ramírez, sustituyes la aflicción de la prisión por el valor de tu firma. Es decir, hay que garantizar económicamente, hay que garantizar con dinero. ¿Como una fianza? Como una caución. Hay que garantizar con dinero que no te vas a sustraer a la acción de la justicia. Aparte de ese problema, sí, que no, la justicia de los pobres, de los pobres, ¿no? Sí, pero aparte de esto, hay otro problema también que yo he contemplado muy serio para las víctimas y los ofendidos por el delito. Cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución reglamentan esta medida cautelar, la Constitución no la reglamenta, sino le deja el trabajo a la ley secundaria. Cuando el Código Nacional reglamenta la garantía económica, dice que para que se fije de manera adecuada, el juez debe tomar en consideración las características del inculpado, del imputado, las características del delito, la afectación al bien jurídico que protege la ley con cada figura delictiva, el mayor o menor riesgo que tenga el inculpado de irse, de abandonar el proceso, y otras circunstancias. Pero curiosamente se le olvidó, o deliberadamente no señaló como una forma de caucionar obligada, la reparación del daño. Es decir, que una serie de cuestiones se tomaron en cuenta que no debían tomarse. Por ejemplo, las condiciones en que se comete el delito deben tomarse en cuenta para los efectos de la fijación de la pena, no apenas de la caución que va a otorgar el imputado. Y sin embargo, esta importantísima que es la reparación del daño, a la que obliga la Ley General de Víctimas, no se haya establecido. Es decir, se fija una caución ilusoria que, bueno, con unos pesos la otorga el inculpado, y el ofendido y la víctima por el delito se quedan con un palmo de narices, porque si se sustrae a la acción de la justicia, pues entonces la reparación del daño se va a quedar pendiente. Esto me parece que es una cosa que debió haber previsto el legislador y que tendrá que meter mano el legislador secundario a la hora de reglamentar la garantía económica, para que haya una paridad de armas entre el inculpado, una real equilibrio entre las fuerzas del inculpado y la víctima y el ofendido por el delito. Porque también se establece en la Constitución que el ofendido y la víctima, a la hora de la solicitud de las medidas cautelares, pueden pedirle al juez de control que se garanticen todas aquellas cuestiones que tienen que ver con su propia posición jurídica. Se cuidó muy bien
el legislador de hablar de la prisión preventiva. O sea que en una interpretación rígida, estricta, el ofendido y la víctima no pueden solicitar la prisión preventiva del inculpado, argumentando a lo mejor que esta prisión preventiva no tiene que ver con los derechos de la víctima. Si no está contemplada entonces la posibilidad de que el ofendido o la víctima soliciten al juez de control la imposición de la prisión preventiva, entonces no hay esa paridad, esa igualdad de armas y eso entre también uno y debería otro. de estar establecido en el Código Nacional de Procedimientos. Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, pues esta es una novedad del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se tienen observaciones acerca del código. Usted ya, doctor, ya nos dio algunas. Yo quisiera saber si el maestro Juan Moreno quisiera complementar algo acerca del Código Nacional de Procedimientos Penales en torno al tema de la prisión preventiva. Sí, cómo no. Bueno, pues el tema de la prisión preventiva, reglamentado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ya contempla todos los parámetros que la propia Constitución da. Y como ha señalado el doctor Hernández Pliego, bueno, pues traslapa parte del catálogo inmenso que ya se tiene en el marco pues del artículo 19 constitucional de los casos oficiosos y nos remite a otras leyes como la Ley General de materia de secuestro, de trata de personas, nos establece obviamente parámetros para la Ley General de Salud y todo esto, bueno, pues tiene que ver con la situación del marco internacional que hoy día pues lleva de la mano este tema tan importante. Recordemos un poco la cuestión de la prisión preventiva en la utilización de la investigación y por qué lo drástico que se ha generado, en virtud de que pues tiempos remotos esta práctica iba asociada con temas, por ejemplo, como de la tortura, para obtener la otrora prueba confesional. Y de ahí que, bueno, pues se ha generado una serie de recomendaciones no solamente para nuestro país, sino para muchas naciones del continente, desde luego, pues esto en el ámbito europeo, de ahí vienen estas reminiscencias, y ha generado pues estos cambios de paradigma, que se haya aumentado este catálogo que hemos comentado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que choque, bueno, pues un poco con el marco de nuestro sistema acusatorio. Yo en clase, tanto en NACIPE como en el de la Procuraduría Capitalina, he señalado, bueno, pues a lo mejor una barbaridad, pero vemos la prisión preventiva reglamentada en el marco constitucional en diversos párrafos del texto constitucional, y obviamente pues esto choca un poco con la esencia y el espíritu de la confianza en la justicia. Y en este paradigma, bueno, pues la sociedad, conforme vaya viendo el cambio, los cambios no se dan de la noche a la mañana, se prevé a lo mejor que esto tardará 30, 40 años en aflorar en su esplendor lo que es la implementación del sistema de justicia penal, pero bueno, la gente tiene que ver, la sociedad tiene que ir viendo, ¿no?, esta transición de una justicia retributiva que busca generalmente pues la sanción, la pena máxima, la cárcel, y en el alcance pues de la prisión preventiva vista con su naturaleza jurídica, en la cual, bueno, pues ya se plantea el tema de la, desde luego, punibilidad anticipada, para ir pues reflexionando sobre la utilización de esta medida y como un tema de política criminal, precisamente para descongestionar el sistema penitenciario, el cual está sobresaturado en situaciones de hacinamiento deleznables que han generado otro tanto número de recomendaciones por parte de organismos tanto nacionales como internacionales de protección a los derechos humanos, y en los cuales, bueno, pues vamos a ir viendo cómo la propia sociedad, con la confianza en las instituciones, en el aparato de justicia que tendrá que adecuar estos nuevos parámetros con los cambios de paradigma por todos sabidos, para poder pues establecer otras causas que establece ya el Código Nacional, de cara, bueno, pues a dejar a esta como la excepción, como la última, y en un futuro para llegar a decir, bueno, pues será histórica. Mas, sin embargo, bueno, pues esto como el tema de la tortura, si ya estuvieran desfasados, pues no ameritarían ni incluso pues señalamientos en el marco jurídico, ni un programa como este tan importante para poder aclarar estos puntos básicos en torno a esta medida cautelar. Yo quisiera hacer como a medida de resumen, que nos comentaran los dos, primero el doctor Hernández Pliego, ¿cuáles serían para usted los límites razonables de la prisión preventiva? Bueno, a mí me parece que muy razonable sería que estas grandes listas de delitos que obligatoriamente merecen la prisión preventiva,
pudiera decir oficiosamente merecen la prisión preventiva. Y aquellos otros en que el Ministerio Público, que son muchísimos, puede solicitarle al juez que decrete esta medida. Así como la otra, muy gruesa, en el sentido de que si el inculpado ha sido procesado con anterioridad por un delito doloso, o existe sentencia dictada antes del nuevo delito, por un delito doloso, no hay, es decir, hay obligatoriamente prisión preventiva, lo cual me parece absurdo porque en el otro delito pues se va a juzgar también sobre la inocencia o la culpabilidad si está en procesamiento. Si ya hubo condena, bueno, pues uno supone que ya pagó a la sociedad su culpa el sentenciado y no hay razón para en el nuevo delito voltear todavía y revictimizar o recriminalizar al inculpado por el delito. Entonces que se dejara igual que se han ido acotando, por ejemplo, en el arraigo se ha ido acotando solo a los delitos de crimen organizado. Bueno, pues en materia de libertad de prisión preventiva, que se acotaran los delitos a un número limitado, restringido, de delitos que por su propia esencia, por su propia naturaleza, requieren de una inclinación en esa pugna por los derechos del acusado y los derechos de la sociedad, que se incline por los derechos sociales, pero que en general se deje al juez la potestad de resolver en cada caso concreto, con vista de las circunstancias del asunto, del mayor o menor riesgo que hay de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia, que sea el juez el que decida si hay prisión preventiva o si no hay, porque también esto puede conducir, y con esto voy a terminar, puede conducir a que el juez que no tenga otra opción que decretar la prisión preventiva, bueno, pues entonces sea solamente una máquina, ¿no? Un robot en donde sin entrar su propia visión de las cosas, pues como la ley le ordena decretar la prisión preventiva, pues ahí se acabaron las potestades de la autoridad jurisdiccional, ¿no? Quisiera hacer un paréntesis pensando en todas las personas que están procesados dentro de prisión. Ahora con estos cambios, con el nuevo código, ¿tienen alguna opción para cambiar su situación? Sí, tienen la opción de que ahora hay un límite máximo para la prisión preventiva. Si estas personas que están en reclusión ya lo cumplieron, entonces tendrá que sustituirse la prisión preventiva por otra medida cautelar. Aparte del abuso de la prisión preventiva a la que está sometida esta gente, es que en nuestro país no contamos con un organismo que nos garantice, Luz María, que nos garantice a los mexicanos que un individuo que vas a poner en libertad, por ejemplo, con una garantía económica, al concluir su proceso va a ir a cumplir la pena de prisión. No hay un organismo que nos garantice eso. Por eso es que la gente, aunque sabe que es injusta la prisión preventiva y que infringe varios principios fundamentales del ser humano, dice pues que haya prisión preventiva, porque casi en nuestro medio, y te lo digo como un litigante de más de 50 años de ejercicio profesional, el que obtiene la prisión preventiva, la libertad con una garantía económica o con una caución, no regresa jamás a la cárcel. Entonces equivale a una sentencia de absolución, a una resolución terminal, la que concede la libertad u otra medida cautelar. Por eso es que se inclina tanto la justicia mexicana, la misma Constitución. Si lees los casos de procedencia de la prisión preventiva, vas a ver cómo es un número infinito de casos, ¿no? Que es precisamente el reto de la nueva justicia, del nuevo sistema de justicia penal, evitar esto que se trata muy bien, con mucho tino, en los dictámenes que dieron lugar al Código Nacional de Procedimientos Penales, pero que desgraciadamente no se llevaron a la práctica, ¿no? Al maestro Juan Moreno, ¿cuáles serían para usted los límites razonables de la prisión preventiva? Es como un resumen. Claro, bueno, pues siguiendo los criterios doctrinales, por ejemplo, estaba el doctor García Ramírez, doctor Zaffaroni, en el contexto latinoamericano, son figuras deleznables que deberían de irse erradicando poco a poco de la praxis. Quizás para el tema del sistema de justicia penal acusatorio ahora en nuestro país, pues vale la pena, retomando un poco la esencia de nuestro sistema y el marco teórico que informa el mismo, pues toda la situación que hemos venido abordando desde las aulas universitarias, desde el ámbito de los institutos ya especializados, del nuevo cambio de paradigma que no solamente implica este sistema acusatorio, sino también cómo se va a enriquecer con la reforma en materia de derechos humanos.
Y por virtud de ello, bueno, pues tenemos que establecer de una forma muy puntual un acercamiento a los tratados internacionales que México ha suscrito en el ámbito, por ejemplo, del sistema universal americano, con el tema de las libertades, de los cuales, bueno, pues han surgido asuntos muy importantes vistos desde la jurisdicción, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya se ha ido pronunciando en aspectos torales y básicos de la prisión preventiva. En ese contexto, bueno, pues también tenemos la jurisprudencia nacional, porque ahora pues tal parece que estamos olvidando con estas múltiples reformas el quehacer de nuestro país y estamos viendo todo al extranjero, pero también, bueno, pues muy seguramente los criterios que emite el Poder Judicial de la Federación, sus tribunales colegiados, desde luego la Corte en pleno en salas, pues irán orientando un poco el tema de la utilización de esta medida, de los parámetros que tendrá, asociado pues desde luego con una praxis congruente a lo que es el modelo de justicia de corte acusatorio, a este respeto de todo el garantismo, particularmente de este multicitado principio de presunción de inocencia, en donde el imputado, bueno, pues ya deja de ser un objeto del proceso, es un sujeto, tiene toda la serie que le acoge el ámbito nacional e internacional de principios, derechos y de garantías, pero sobre todo, bueno, pues no llegar a la drasticidad de esta prisión preventiva como un abuso y que, bueno, pues en muchos casos ha sobrepasado los parámetros que fija la Constitución y que, bueno, pues ha generado grandes críticas a nuestro país. Para ver qué tan democrático es el país, pues uno de los termómetros, sabemos, es el ámbito de la materia penal. Y entonces, si estamos viendo cómo opera el último eslabón en donde se encuentra la prisión preventiva, pues con este exceso, desde luego tendremos todavía muchas y muchas recomendaciones y no podemos decir que nuestro Estado pues se encuentra dentro de esas directrices y lineamientos de un Estado de Derecho por los excesos cometidos al interior de esta medida cautelar. Bueno, pues desgraciadamente nuestro tiempo se acabó. No quisiera faltar, quisiera enseñarles esta publicación que es del doctor Hernández Pliego, que son los recursos ordinarios en el proceso penal, que lo podrán encontrar en la editorial Porrúa, ¿verdad? Bueno, pues yo quisiera agradecerles que hayan venido al programa, nos han enriquecido muchísimo los conocimientos acerca del tema. Gracias, Luz María. Muy amable. Al auditorio, por favor, los espero la próxima semana en un nuevo Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.